Leatherhead está a unas 12 millas de Maybury Hill. El aroma del heno predominaba en el aire cuando llegamos a las praderas de más allá de Peerford, y los setos de ambos lados del camino se veían multitudes de rosas silvestres. Los disparos, que empezaban mientras salíamos de Maybury, cesaron tan bruscamente como se iniciaron, y la noche quedó tranquila y silenciosa. Llegamos a Leatherhead alrededor de las 9 y el caballo descansó una hora mientras cenaba yo con mis primos y les recomendaba el cuidado de mi esposa. Ella guardó silencio durante el viaje y la vi completamente preocupada y llena de apresión. Traté de tranquilizarla diciéndole que los marcianos estaban condenados a quedarse en el pozo a causa de su pesadez y que lo que más podían hacer era arrastrarse apenas unos metros fuera del agujero. Pero ella me contestó con monosílabos. De no haber sido por la promesa que hiciera al posadero, creo que me habría obligado a quedarme aquella noche con ella. Ojalá lo hubiera hecho. Recuerdo que estaba muy pálida cuando nos separamos. Por mi parte, todo ese día había estado bajo los efectos de una gran excitación. Me dominaba algo muy semejante a la fiebre de la guerra, que ocasionalmente hace presa a algunas comunidades civilizadas. Y en mi fuero interno no lamentaba mucho tener que volver a Maybury aquella noche. Hasta temí que los últimos disparos significaran la exterminación de los invasores. Solo puedo expresar mi estado de ánimo diciendo que deseaba participar en el momento triunfal. Eran casi las 11 cuando inicié el regreso. La noche se tornó muy oscura para mí, que salía de una casa iluminada y el calor reinante era opresivo. En lo alto pasaban raudas nubes, aunque ni un soplo de brisa agitaba los setos a nuestro alrededor. El criado de mis primos encendió las lámparas de noche. Por suerte, conocía yo muy bien el camino de regreso. Mi esposa se quedó a la luz de la puerta y me observó hasta que subí al carruaje. Después, giró sobre sus talones y entró, dejando allí a mis primos, que me desearon buen viaje. Al principio, me sentí algo deprimido al pensar en los temores de mi esposa, pero muy pronto me puse a pensar en los marcianos. En aquel entonces ignoraba yo la marcha de la contienda de aquella noche. Ni siquiera conocía las circunstancias que habían precipitado el conflicto. Al cruzar por Oakham, vi en el oriente occidental un resplandor rojo sangre, que al acercarme se fue extendiendo por el cielo. Las nubes de la tormenta que se avecinaba se mezclaron entonces con las masas de humo negro y rojo. Ripley Street estaba desierto, y salvo a una que otra ventana iluminada, la aldea no daba señales de vida. A duras penas evité un accidente en la esquina del camino a Peerford, donde se hallaba reunido un grupo de personas que me daban la espalda. No me dijeron nada al pasar. No sé lo que sabían respecto a los acontecimientos del momento. Ignoro si las casas silenciosas frente a las que pasé se hallaban ocupadas, o dormían tranquilamente, o se habían ido todos para presenciar los terrores de la noche. Desde Ripley hasta que pasé por Peerford, estuve en el valle del Wey, y desde allí no pude ver el resplandor rojizo. Al ascender la colina que hay más allá de la iglesia de Peerford, el resplandor estuvo de nuevo a mi vista, y los árboles de mi alrededor temblaban con los primeros soplos del viento que traía la tormenta. Después, oí dar las 12 en el campanario del templo que dejaba atrás, y luego avisé los contornos de Maybury, con sus árboles y techos recortándose claramente hasta el fondo rojo del cielo.
En el momento mismo en el que veía eso, un resplandor verdoso iluminó el camino, poniéndome en relieve al bosque que se extendía hacia Edlestone. Sentí un tirón de las riendas y vi entonces que las nubes se habían apartado para dejar paso a un destello de fuego verdoso que iluminó vivamente el cielo y los campos a mi izquierda. Era la tercera estrella que caía. Inmediatamente después, se iniciaron los primeros relámpagos de la tormenta, y el trueno comenzó a oírse desde lo alto. El caballo mordió el freno y echó a correr como enloquecido. Una cuesta suave corre hacia el pie de Maybury, y por ahí descendimos. Una vez se iniciaron los relámpagos, estos se sucedieron uno tras otro con su correspondiente acompañamiento de truenos. Los destellos eran cegadores, y dificultó más mi situación el hecho de que empezó a caer un granizo que me golpeó la cara con fuerza. De momento, no vi más que el camino que tenía delante, pero de pronto me llamó la atención algo que se movía rápidamente por la otra cuesta de Maybury. Al principio, lo tomé por el techo mojado de una casa, pero uno de los relámpagos lo iluminó y pude ver que se movía balanceándose. Fue una visión fugaz, un movimiento confuso en la oscuridad, y luego otro relámpago volvió a brillar y pude ver al objeto con perfecta claridad. ¿Cómo podría describirlo? Era un trípode monstruoso, más alto que muchas casas, y que pasaba sobre los pinos y los aplastaba en su carrera. Una máquina andante de metal reluciente que avanzaba ahora entre los brezos, y el ruido tumultuoso de su andar se mezclaba con el rugido de los truenos. Un relámpago se destacó vivamente, con 2 pies en el aire para desvanecerse y reaparecer casi instantáneamente 100 metros más adelante, cuando brilló el siguiente relámpago. ¿Podrá el escucha imaginar un gigantesco barco de ordeñar que marche rápidamente por el campo? Tal fue la impresión que tuve en ese momento. Súbitamente se apartaron los árboles del bosque que tenía delante. Fueron arrancados y arrojados a una cierta distancia, y después apareció otro enorme trípode que corría directamente hacia mí. Al ver al segundo, perdí por completo el valor. Sin lanzar otra mirada, desvié el caballo hacia la derecha, y un momento después volcaba el coche. Las varas se rompieron ruidosamente y yo me vi arrojado hacia un charco lleno de agua. Salí del charco casi inmediatamente y me quedé agazapado detrás de un matorral. El caballo estaba muerto, y a la luz de los relámpagos vi el coche volcado y la silueta de una rueda que giraba con lentitud. Un momento después pasó por mi lado el mecanismo colosal y siguió cuesta arriba en dirección a Pierford. Visto de cerca, el artefacto resultaba increíblemente extraño, pues noté entonces que no era un simple aparato que marchaba a ciegas. Era una máquina y resonaba metálicamente al avanzar, mientras que sus largos tentáculos flexibles se mecían a sus costados. Iba eligiendo su camino al avanzar, y el capuchón color de bronce que la remataba se movía de un lado a otro como si fuera una cabeza que se volviera para mirar a su alrededor. Detrás del cuerpo principal había un objeto enorme, de metal blanco, con un gigantesco canasto de pescador. Un humo verdoso salía de las uniones de los miembros al andar del monstruo. Un momento después, desapareció de mi vista. Esto es lo que vi entonces, y fue todo muy vago e impreciso,
Al pasar, lanzó un aullido ensordecedor que ahogó el retumbar de los truenos. Un momento más tarde, estaba con su compañero, a media milla de distancia, y agachándose sobre algo que había en el campo. Estoy seguro de que ese objeto al que prestaron atención era el tercero de los 10 cilindros que se dispararon contra nosotros desde Marte. Durante varios minutos después, estuve allí, agazapado, observando la luz intermitente de los relámpagos, aquellos seres monstruosos que se movían a distancia. Comenzaba a caer una llovizna fina, y debido a esto, noté que sus figuras desaparecían por momentos para reaparecer luego. De cuando en cuando cesaban los destellos del cielo, y la noche se los volvía a tragar. Estaba yo, completamente empapado, y pasó un largo rato antes de que mi asombro me permitiera reaccionar lo suficiente como para subir a un terreno más alto y seco. No muy lejos de ahí, vi una choza, rodeada por un huerto de patatas. Corrí hacia ella en busca de refugio y llamé a la puerta, mas nadie contestó. Desistí entonces y, aprovechando la zanja al costado del camino, logré alejarme sin que me vieran los monstruos y llegar al bosque de pinos. Protegido ya entre los árboles, continué en dirección a casa. Reinaba allí una oscuridad completa, pues los relámpagos eran ahora mucho menos frecuentes, y la lluvia caía a torrentes. Formaba una cortina a mi alrededor. Si hubiera comprendido el significado de todo esto, de inmediato me hubiese vuelto por Beefleet hasta Street Cobham y de allí a Leatherhead a unirme a mi esposa. Tenía la vaga idea de ir a mi casa, y eso fue todo lo que me interesó. Anduve a tropezones por entre los árboles, caí en una zanja y me golpeé contra las tablas para llegar finalmente al camino del College Arms. En medio de la oscuridad, se tropezó conmigo un hombre y me hizo retroceder. El pobre individuo profirió un grito de terror, saltó hacia un costado y se echó a correr antes de que me recobrase lo suficiente como para dirigirle la palabra. Tan fuerte era la tormenta que me costó muchísimo ascender la cuesta. Me acerqué a la cerca de la izquierda y fui agarrándome a los postes para poder subir. Cerca de la cima, tropecé con algo blando, y a la luz de un relámpago vi entre mis pies un torso de género y un par de zapatos. Antes de que pudiera percibir bien cómo estaba tendido el hombre, volví a reinar la oscuridad. Me quedé parado sobre él, esperando al relámpago siguiente, y cuando brilló la luz, vi que era un hombre fornido que vestía pobremente. Tenía la cabeza doblada bajo el cuerpo y estaba tendido al lado de una cerca, como si lo hubieran arrojado allí con tremenda violencia. Venciendo la repugnancia natural de quien ha tocado nunca un cadáver, me agaché y le volví para tocarle el pecho. Estaba muerto. Aparentemente se había desnucado. Volvió a brillar el relámpago y al verle la cara, me levanté de un salto. Era el posadero del perro manchado, a quien le había alquilado el coche. Pasé sobre él y continué cuesta arriba, pasando por la comisaría y el College Arms para ir a mi casa. No ardía nada en la pradera, aunque sobre campo comunal
Se veía aún el resplandor rojizo y las espesas nubes de humo. Según vi a la luz de los relámpagos, la mayoría de las casas de los alrededores estaban intactas. Cerca del College Arms, descubrí un bulto negro que yacía en medio del camino. Caminé abajo, en dirección al puente de Maybury. Resonaban voces y pasos, mas no tuve el coraje de gritar para atraer la atención de los que fueran. Entré en mi casa, le puse llave a la puerta y avancé tan valientemente hasta el pie de la escalera. Me senté en el último escalón y no hacía más que pensar en los monstruos metálicos y el cadáver aplastado contra la cerca. Me acurruqué allí, con la espalda contra la pared, y me estremecí violentamente.